Muy cerca de Brujas y muchas veces disputándose belleza, encontramos esta ciudad que también parece sacada de un cuento. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Gante. Seguimos en Bélgica para ir a conocer esta ciudad que muchas veces es visitada junto con Brujas. A mitad de camino entre Brujas y Bruselas, algo más de 50 kilómetros hasta cada una de las nombradas, se convertirá en una buena opción si ya estás visitando alguna de estas. Bélgica es un país pequeño en tamaño, por lo que las distancias siempre serán fáciles de hacer. En este tipo de ciudades siempre creo que caminar y descubrir es el desafío, pero les voy a dejar una opción de itinerario para ir más organizados si quieren. Nosotros también la hemos elegido en esta segunda vez para pasar una noche en ella y todos los datos del hotel, restaurantes, estacionamiento, cómo llegar estarán antes de finalizar el video. Nuestro hotel estaba muy cerca de la misma, así que comenzaremos este recorrido por la plaza Sint-Bavosplein. En esta plaza monumental rodeada de arquitectura encontraremos varias de las cosas que visitaremos en Gante, así que es una muy buena idea comenzar por acá. Catedral de Sint-Bavon. La Catedral de Sint-Bavon es de culto católico y funciona como la sede de la diócesis de Gante. Fue construida entre 1228 y 1569 y recibe muchos visitantes para ver la obra La adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck. La entrada a la iglesia es gratuita, pero si quieres acceder a ver la adoración del Cordero Místico, tiene un costo de 12,50 €. Había un coro cuando la visitamos y fue un muy agradable momento. Es una iglesia que vale la pena entrar, se los recomiendo. Como es nuestra costumbre, tratamos de armarles un itinerario para recorrer los principales lugares de Gante. Pero si quieren recorrer esta ciudad acompañados de información y en tu idioma, hacer un free tour es buena idea. La modalidad de free tours está muy extendida ya, pero en pocas palabras, para los que aún no han oído hablar sobre los mismos, son recorridos guiados en los que tú pagas al finalizar el mismo lo que consideres apropiado, según haya sido la experiencia. Dejo enlace del de Gante en la descripción. Volvemos a la plaza. Con un solo giro nuestras miradas se posarán en el Teatro Neerlandés, el Teatro Municipal de Gante. En la fachada podemos distinguir las figuras de Apolo, las musas y la diosa Armonía. Una belleza, ¿no? Y hacia el otro lado encontramos al bello campanario de Gante. Construido en 1313, tiene una altura de 91 metros. A través de los siglos ha servido no solo como campanario para anunciar la hora y hacer avisos, sino también como torre de vigilancia fortificada y depósito de la tesorería de la ciudad. Se puede subir al Belfort, el costo de la entrada es de 10 €. La torre del campanario, Belfort, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, forma junto a la Catedral de Sint-Bavon y a la iglesia de San Nicolás que veremos dentro de un rato, el triángulo de las 3 torres de Gante.
Seguimos caminando y nos encontramos con una moderna construcción, el Estad Hall. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Se trata de un recinto urbano ubicado entre el ayuntamiento, el campanario municipal y la iglesia de San Nicolás. Desde su apertura al público, el pabellón municipal ha sido lugar para gran cantidad de eventos y celebraciones de la ciudad de Gante. Nuestra caminata entre calles empedradas y tranvías continúa y pasamos ahora por la Casa Gremial de los Albañiles. Es esta la auténtica casa gremial del siglo XVI, porque en el muelle Grassley, que iremos dentro de un rato, veremos otra, que es una réplica construida para la Exposición Universal de 1913. Y solo enfrente nos vamos a otro imprescindible de esta ciudad, la iglesia de San Nicolás. Sin dudas, otro de los lugares más identificados con esta ciudad. Su construcción se inició a principios del siglo XIII, reemplazando a una anterior iglesia románica ubicada en el mismo lugar y que se había incendiado en 1176. La entrada a la iglesia de San Nicolás es gratuita. Nos encaminamos ahora hacia la iglesia de San Miguel. La iglesia de San Miguel es una de las iglesias más antiguas de Gante. Ubicada junto al puente del mismo nombre, es una postal habitual de la ciudad. La entrada a la misma es gratuita. Aunque no estén interesados en entrar a la iglesia, cosa que yo les recomiendo hacer, entrar y verla, de todos modos les aconsejaría venir hasta acá para lograr una bonita foto desde este lado del puente del que hablaremos ahora. Puente de San Miguel. El puente se encuentra sobre el río Lys, en el lado sur de Grassley y Corenley, los muelles. El actual puente monumental fue construido en el período 1905-1909. Un lugar precioso para hacer unas lindas fotos y para dar un paseo. Parados sobre el puente, tendremos la primera vista hacia el puerto medieval con sus casas, tan pero tan pintoresca. Y nos seguimos maravillando y nos vamos a uno de los lugares más encantadores de esta ciudad, los muelles Corenley y Grassley. Las dos orillas ante nuestros ojos de lo que es sin duda uno de los lugares más visitados de Gante. Grassley, muelle de las hierbas, y Corenley, el muelle de los granos. Puede ser mucho el tiempo que pasemos acá recorriendo y tomando infinidad de bellas fotos. Gante fue una pujante ciudad comercial y el puerto era sin dudas un lugar con muchísimo movimiento. Sobre el muelle Grassley tendremos las fachadas de la Casa Gremial de los Navegantes, de los medidores de grano,
de los recaudadores de impuestos. Y también la Casa del Ángel, la réplica que contábamos hoy de la Casa del Gremio de los Albañiles. Un lugar muy bello sin dudas, pero vuelvo acá a repetir el consejo sobre tomar un tour guiado. Es mucho lo que nos aportan en cuanto a la historia de un lugar. Una de las opciones que se nos presentan antes de continuar la caminata es embarcarnos, y nosotros así lo hicimos, ya que en nuestra anterior visita no. When we wake, hear the birds and see the sun. Tienes varias opciones diferentes. El que elegimos nosotros fue el barco con paradas en la ciudad, un hop-on, hop-off, en las cuales te puedes ir bajando para luego tomar el siguiente. Aunque en realidad terminamos no haciendo ninguna parada e hicimos el recorrido completo. Hubiésemos podido utilizarlo el día entero, bajando y subiendo de los lugares, pero la verdad que hacía frío, estábamos un poco cansados y decidimos hacer el recorrido sin bajarnos en ningún lugar. El costo del mismo es de 15,50 €. Así que quizás la otra modalidad, la del recorrido redondo de 40-50 minutos, hubiese sido mejor opción para nosotros. Este tiene un costo de 10 €. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Pero como les digo siempre, yo les cuento cómo nos resultó a nosotros. Ustedes verán cómo planean su día en la ciudad. What we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Si el video te está gustando, si te hemos servido de ayuda en alguna oportunidad para organizar tu viaje, te pedimos que ahora nos ayudes a nosotros suscribiéndote. Muchas gracias. El paseo es bonito, es una linda actividad. Dejo ambas opciones en el blog. Pero volvemos a los muelles y son magnéticos. No puedes dejar de admirar esta zona de la ciudad. Nuestros pasos se dirigirán ahora a una plaza. Korenmarkt, el mercado del maíz. Animado movimiento y muchos lugares para tomar algo encontrarán acá. Lugares que irán descubriendo en la caminata. A la hora de cenar, acá volvimos, pero eso, como ya les dije, lo dejamos para el final del video. Nos dirigimos ahora a la lonja de carne. Aunque ahora la encontramos cerrada por reformas, la antigua lonja de carne albergaba muchos locales con productos de Flandes. Una pena haberla encontrado cerrada, pero es de las cosas que suceden en los viajes. Así que continuamos caminata hacia la Groenmarkt. Con muchos locales de comida, encontramos a esta plaza que antiguamente era el lugar de ejecuciones. Entre estos lugares que encontramos está acá Fritz Atelier, un lugar de papas fritas en donde parar unos minutos.
Como verán, un lugar muy concurrido, hay que hacerse de un poco de paciencia. Nos dirigimos a visitar otro de los iconos de Gante, el castillo de los condes de Flandes. Es esta otra de las visitas a realizar en Gante. Esta fortaleza fue construida en el siglo XII por Felipe de Alsacia y alberga la historia de los condes de Flandes. Se pueden visitar las diferentes salas, las murallas, la torre del homenaje y la residencia condal. La entrada tiene un costo de 13 euros. Con solo cruzar, divisaremos un rinconcito encantador en Gante, una plaza, sin verle Plain. Encontraremos acá restaurantes y cafés como para descansar mirando el castillo de los condes de Flandes. Un descanso que valdrá la pena. Hicimos una parada acá para comer y luego seguir la caminata, pero sobre los datos de los restaurantes hablaremos, como dijimos, al final. Luego de este necesario descanso para reponer fuerzas y tomar una sopa caliente, siguen nuestros pasos por una zona muy bonita de Gante, el Pater's Hall. Nos adentramos ahora en la zona medieval de Gante. Pequeñas calles serpenteantes y ahora con restaurantes y movimiento. Nos transportan por unos instantes y nos hacen disfrutar del paseo. Montones de fotos bonitas se pueden lograr entre estas lindas calles. No tengan apuro, hacía frío el día que fuimos, pero no dejaba de ser una relajante caminata. Elegir un lugar para comer acá es también una linda opción. Si ya estás suscrito y quieres dar un paso más para apoyar el canal para que podamos seguir haciendo estas guías, tienes la opción de unirte al canal o regalarnos un súper gracias. Como caminar es lo más lindo para hacer en esta ciudad, continuamos perdiéndonos por sus calles hasta llegar a una linda iglesia, Iglesia de Santiago. Vale la pena darle una mirada a su interior, la entrada es gratuita. Y casi sin darnos cuenta, llegamos a nuestro próximo punto. La plaza del mercado de los viernes, Vrijdagmarkt. Esta plaza se denomina así debido a que en el pasado los viernes se colocaban los puestos en los que se solían vender animales de granja. Hoy en día, los viernes y los sábados también, se pueden ver artículos variados en la misma. En el medio, la estatua de Jacob von Artevelde, y en todos los alrededores de la plaza, bellos edificios, como la Casa Socialista o la Casa Gremial de los Curtidores. ¿Quieren ver un lugar diferente? Vamos a Graffiti Street. La calle de los grafitis es un lienzo al aire libre para la expresión del arte urbano. Si quieres salir de las rutas tradicionales, una escapada hasta acá valdrá la pena. Es un despliegue de color.
Y volviéndonos para poder observar otro bello edificio, encaminamos nuestros pasos hacia el Ayuntamiento de Gante. Construido en épocas distintas, este edificio nos muestra dos fachadas en diferentes estilos, una gótica y una renacentista. Pararse en esta esquina y admirar ambas es imprescindible en esta ciudad que estamos descubriendo con nuestra cámara para ustedes. Una de las fachadas muestra el gótico flamígero tardío de comienzos del siglo XVI y contrasta con el estilo renacentista de la otra fachada. El vestíbulo del ayuntamiento se puede visitar todos los días, de lunes a viernes, de manera gratuita. Vamos ahora a dar paso a los datos prácticos para organizar esta visita. Vamos rápido al resumen de cómo llegar, precios y dónde nos alojamos nosotros, comidas, así como algún que otro dato. Nosotros elegimos pasar una noche en Gante, aunque era nuestra segunda visita y también ya lo habíamos hecho anteriormente. Nuevamente el elegido fue el Ibis Gentszentrum Sembaf Cathedral, justo en la esquina frente a la Catedral de San Babón. Lo que sí, esta vez lo encontramos bastante más caro que en la anterior visita. Había una movida en la ciudad, un festival para el fin de semana y puede que haya sido eso. Pagamos en el mes de abril 220 € la habitación doble con desayuno. La habitación normal, como todos los hoteles de la cadena. En la otra estadía nos había tocado con ventana a la plaza, pero no sucedió lo mismo en esta oportunidad. El desayuno bien también. Tiene parking propio, pero como no habíamos reservado no pudimos dejarlo allí porque estaba completo y nos fuimos a unas 5 cuadras a buscar un parking. Acá hago un alto y es donde viene el pero. Si van en coche a Gante, les aconsejaría quedarse en un hotel más alejado del casco antiguo, porque no se puede circular. Y aunque vayas a quedarte en un hotel, debes hacer un trámite online engorroso en el que te piden muchísimos datos de un coche que, como es de alquiler, no lo sabes. En el hotel no te ayudan con el mismo porque dicen que para cada coche es diferente, cosa que es verdad. En definitiva, en nuestro caso siempre rebotó el trámite, lo hicimos varias veces y nunca nos aceptó y terminamos con una multa por haber circulado en una zona prohibida, cosa que no nos sucedió en otras partes de Bélgica. Así que les aconsejo informarse muy bien antes de ir en coche. Fuera de eso, la ubicación del hotel es genial para recorrer todo a pie. El internet lo tuvimos siempre de manera ilimitada gracias a la SESIM de Olafly. No me extiendo en la explicación. Todos los datos y cupón descuento, como siempre, en la descripción. Fuimos con seguro de viaje Yati los 4. Enlace para información y descuento también quedan en la descripción. ¿Cómo llegar a Gante? Quizás la mejor opción es ir desde Bruselas, ya que dista tan solo 55 kilómetros desde la misma. Puedes hacerlo en tren, tiene un costo aproximado de 15 € el trayecto y una duración de media hora. También puedes hacerlo en autobús, con un costo aproximado de 8-10 € por trayecto y una hora de duración. Como siempre les digo, son precios estimativos. Ustedes busquen con sus fechas porque eso varía. Por 43 € puedes hacer una excursión desde Bruselas con guía en español. Me parece una buena idea, como siempre decimos, para ir más despreocupados. También puedes hacer Gante y Brujas en una excursión desde Bruselas por 47 €. Todos los precios dados son en el momento de editar este video. Luego iré actualizando en el blog. Nosotros elegimos ir en coche porque ya estábamos recorriendo Bélgica. Les dejo el buscador de renta de coches en la descripción. En donde realizamos las comidas. Almorzamos en Neptune, en la plaza enfrente al castillo. Estuvo muy bien, una sopa riquísima. Les dejo acá las facturas de lo gastado. Recuerden que somos 4 personas porque esta vez viajamos junto a mis padres. La cena la hicimos en la Plaza Korenmarkt en Queensland. La comida muy, pero muy buena. La atención no tanto. No por mala intención,
Quizá faltaba un poco de experiencia en el personal que atendía las mesas. Fuera de eso, lo demás, todo recomendable. Dejo acá también la factura, como dije, 4 personas. Acompañantes de viaje, nos encontramos en algún otro video de este recorrido por Bélgica.